Señoras y señores, déjenme contarles, sean bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Estaremos hablando acerca del presidente Donald Trump y de la migración, que es el tema principal de nuestro canal. Recordemos que también hacemos videos con otro tipo de información, pero este es el tema principal por el momento. Y es que, señoras y señores, México, escuchen bien, México prevé enviar a sus países a migrantes centroamericanos en autobuses. Así es, señoras y señores, recordemos que en este momento pues envía a migrantes a través pues de aviones. Pero en Ciudad Juárez, ¿qué es lo que está pasando? Un funcionario mexicano declaró que alrededor de 70 migrantes centroamericanos enviados desde Estados Unidos a Ciudad Juárez a esperar el resultado de sus pedidos de asilo serán devueltos a sus países en autobuses. Señoras y señores, el funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que el autobús partió este martes por la mañana de Ciudad Juárez a la frontera con El Paso, Texas. Aseguró que todos se presentaron voluntariamente y son originarios de El Salvador, Guatemala y Honduras. Obviamente, señoras y señores, ahorita les voy a decir por qué esto es una buena noticia y podría ser, pues quizá, si se llegara a anunciar oficialmente, bueno para las ciudades fronterizas. Ya ha partido el primer camión, el primer autobús con 70 migrantes centroamericanos, que además estos migrantes centroamericanos han sido devueltos de parte del gobierno de Donald Trump. Bueno, añadió que próximamente partirán autobuses de Tijuana y Mexicali, otras dos ciudades que estaban recibiendo personas enviadas de parte de Estados Unidos. Señoras y señores, el funcionario habló en la condición de anonimato, porque obviamente este anuncio todavía no es oficial, pero sin embargo, pues este funcionario mencionó que ya México prevé enviar a sus países de origen a migrantes centroamericanos en autobuses. ¿Y por qué les digo que esto podría ser bueno para México? Pues déjenme contarles que el presidente Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, el día de hoy ha anunciado que las redadas en contra de migrantes comenzarán después del 4 de julio. Y es que yo ya les había contado hace unas semanas que el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente Donald Trump, disculpe, había anunciado que iba a regresar a migrantes a México y que además también iba a empezar a deportar a todos aquellos que la patrulla fronteriza pues deteniera. Sin embargo, pues esto no pasó. Donald Trump lo pospuso 2 semanas. Dijo que se iba a posponer 2 semanas. Bueno, posteriormente el presidente de los Estados Unidos el día de hoy anunció que las redadas masivas pues ya empezarán a partir o después del 4 de julio, ya que pues había anunciado que se iban a esperar 2 semanas. Después del 4 de julio mucha gente va a tener que salir, dijo Donald Trump en declaraciones a periodistas en el despacho Oval. El presidente explicó que los agentes de servicio de inmigración y aduanas los van a detener y llevar de vuelta a sus países. Tenemos un gran sistema para eso y ha sido muy efectivo y será muy efectivo. Algo, señoras y señores, que el día de ayer yo leía que las personas allá en el Congreso de Estados Unidos se están preguntando si Estados Unidos está preparado para hacer estas redadas. Algo que pues me llamó mucho la atención, porque los mismos congresistas en Estados Unidos dicen que Estados Unidos no está preparado para hacer una deportación masiva, que no va a alcanzar los recursos, que no van a alcanzar ni los recursos económicos ni materiales para hacer esta redada masiva. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el día de hoy se notó completamente seguro y dijo: tenemos un gran sistema para eso y ha sido muy efectivo y será muy efectivo. ¿Ustedes creen, señoras y señores, que realmente Estados Unidos está listo para hacer estas redadas masivas?
Yo creo que sí, pues vamos a ver qué es lo que pasa y ojalá pues todo salga bien y que no tenga complicaciones el presidente de Donald Trump en este tema. Pero vamos a ver qué sucede pues a partir o después del 4 de julio, que es la fecha nueva que ha dado el presidente de los Estados Unidos. Entonces, la gente que viene puede que esté aquí por un tiempo corto, pero van a irse, van a regresar a sus países, se van a su casa, dijo el presidente. A mediados de junio, Donald Trump dijo en su cuenta de Twitter que iniciaría un proceso de deportación a millones de migrantes indocumentados. Algo, señoras y señores, que pone aún más complicadas las cosas para los migrantes y para México. ¿Por qué para México? ¿Y por qué para los migrantes? Miren, de por sí, señoras y señores, si ustedes nos ven de otro país y están pensando en ir a Estados Unidos, les voy a dar pues mi opinión muy sensata. O si tienen algún familiar que piensa hacer esta travesía, yo les voy a dar mi opinión sensata. Las cosas no están tan fáciles. Estados Unidos no te va a dejar entrar. Además de que ya anunciaron esto. Imagínate hacer un viaje muy largo, gastando mucho, o de la manera más difícil que te puedas imaginar, para que entrando a Estados Unidos te detengan y te deporten de manera inmediata. No está fácil la cosa, y para la gente en verdad, además de que sinceramente los mexicanos ya no quieren más migrantes, de por sí las cosas no van a salir bien para quien quiera llegar a los Estados Unidos, pues serán regresados inmediatamente. Así que desde mi corazón, de la manera más sincera, si tú planeas hacer este viaje e emigrar, no lo hagas, mejor quédate en tu casita. ¿Para qué vas a correr peligro tu vida? Sí, que no hay dinero, que hay violencia, que las cosas no están saliendo bien, que no hay un impulso económico en tu país, que realmente no están bien las condiciones en las que vives. Sorpresa, México tampoco está bien, ¿sí? Y todos, la mayoría, también los mexicanos han querido ir a Estados Unidos, pero las cosas ya no son igual que en otros años. Las cosas ya cambiaron, ya no son las mismas. ¿Y por qué también es malo para México esto? Pues bueno, entre más Estados Unidos cierre la frontera con México y a los migrantes centroamericanos, pues mucho más personas, o el número elevado de personas migrantes que están dentro de nuestro país, ya no estoy hablando de los que apenas vienen o los que apenas piensan venir, estoy hablando de los que ya están dentro de nuestro país. Un número elevado se va a tener que ver en la necesidad de quedarse aquí, lo que es malo para los mexicanos y para el gobierno de México en sí. ¿Por qué? Porque se van a quedar a trabajar aquí, se van a quedar a vivir aquí, y el gobierno de México les está dando todas las facilidades para que eso pase. Lo cual yo me pregunto y le pregunto a todos los que vean este video: ¿y los mexicanos pa' cuándo? ¿No? Como dicen por ahí en el barrio, ¿pa' cuándo, mijo? Los mexicanos deberían de ser primero. Pero bueno, yo no me voy a meter en tantos problemas, porque luego me escriben ahí en los comentarios, incluso a través de mis redes sociales ya me están diciendo que por qué hago videos en contra de Andrés Manuel López Obrador. Yo no hago video en contra del presidente de México. Yo digo la verdad de un asunto que está pasando hoy, que tenemos latente y del cual otros youtubers no hablan, no dicen lo que está pasando realmente, y nosotros sí. Así que cuidado, no es que estemos tirándole tierra al nuevo gobierno, porque muchos me dicen: oye, ¿por qué cuando estaba Enrique Peña Nieto no hablaste? Que no sé qué. Para los que no saben, tenemos un canal desde antes de que entrara Andrés Manuel López Obrador, cuando estaba Enrique Peña Nieto, ya se los he aclarado, y también hacíamos videos de las porquerías que estaba haciendo el PRI en la presidencia. Así que a mí no me vengan a decir que solamente estoy en contra de Andrés Manuel López Obrador, porque eso es mentira. Y se los aclaro porque pues ya hay muchos comentarios ahí de gente que no entra en conciencia, que no hace una conciencia realmente de que tenemos un problema grave, pero que le estamos tomando poca importancia. Pero bueno, señoras y señores, dejando ese tema a un lado, resulta que la CNDH emite una recomendación
a la Comar por tardar 8 meses en brindar refugio a migrantes. Así es, señoras y señores. Además, objetan que es una violación a los derechos migrantes y a los derechos humanos de las personas que vinieron a pedir refugio a México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Esto debido a que su institución tardó hasta 8 meses en reconocer como refugiadas a 112 personas. En algunos casos canceló el trámite sin avisar a los migrantes, lo cual la CNDH ve como una violación a los derechos de los migrantes y a los derechos humanos. Y por supuesto que sí es. Miren, señoras y señores, yo estoy en contra de la migración ilegal, pero durante estos casos son de 2017 a 2018. Ojo, cabe destacar. Pero una cosa es que ¿por qué hay tantos migrantes violentos? ¿Por qué hay tantos migrantes que se escapan de las estaciones migratorias? ¿Por qué hay tantos migrantes que no aceptan la ayuda del gobierno mexicano y quiere ir ilegalmente hacia Estados Unidos? Pues precisamente por esto que está pasando. Cuando deben de hacerle su trámite, no lo hacen las autoridades mexicanas, que es otra irresponsabilidad también. Y en estos casos tardaron, de este caso de 112 personas migrantes, tardaron 8 meses en aceptarlos como refugiados y los tuvieron ahí, y aparte cancelaban sus trámites. Esto pasó de 2017 a 2018. Entonces es una realidad. Sí tiene razón la CNDH. Sin embargo, como que la CNDH solamente emite recomendaciones a todo el mundo, pero pues realmente que hagan algo por iniciativa propia, pues como que no, o no he visto algo que hagan por iniciativa propia. Solamente envían ahí recomendaciones y se quejan de todo. Pero bueno, señoras y señores, en otras noticias, ahora sí hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues López Obrador pues dio su opinión, dijo qué pasaba con esto que les comentaba el día de ayer, que Donald Trump dio el reconocimiento total al presidente de México y a México por estar haciendo algo en contra de la migración, entre comillas. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el reconocimiento de su homólogo estadounidense. Donald Trump hizo el plan de desarrollo para Centroamérica. Yo celebro que el presidente de Trump esté reconociendo que estamos haciendo un esfuerzo por cumplir el compromiso de aplicar nuestras leyes sin violar los derechos humanos, disminuir el flujo migratorio, que se aleja la amenaza de imponer aranceles. Lo celebro porque no queremos la confrontación. Fueron las palabras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Pues el día de ayer, recordemos que Donald Trump, ya se los dije en el video de ayer, consideró que los mexicanos están haciendo un gran trabajo, así lo puso, y se siente feliz, dijo Donald Trump, de que México esté haciendo un trabajo excelente en cuanto a la migración, y dijo que los aranceles que tenía previsto ya no se van a poner, al menos en un tiempo. Lo consideró, dijo, por el momento no lo vamos a poner, pero recuerden que Donald Trump no descarta nada. En otras noticias, migrantes protestaron en el puente de la ciudad de Ciudad Juárez. Recordemos que, señoras y señores, cerraron este puente porque migrantes se amotinaron el día de antier, si no recuerdo bien, y el día de hoy, pues en la madrugada, el día de ayer en la madrugada, 50 migrantes de origen hondureño y cubano tomaron el puente fronterizo del Paso Norte para exigir que las autoridades de Estados Unidos aceleren las entrevistas de trámite de asilo político, en una manifestación que provocó el cierre de dicho cruce. Y así va a seguir pasando, señoras y señores. Van a seguir cerrando los cruces por las manifestaciones de los migrantes. Dime qué opinas acerca de los temas que te he presentado en este video. Recuerda que tu opinión es demasiado importante y que estamos aquí para darte la información de lo que está pasando en México y también en el mundo. Ya por ahí vamos a tener una sección de internacionales, así que no te pierdas. Vienen algunos cambios para el canal para brindarte más información y pues para decirte todo lo que está pasando en el mundo alrededor de los temas más importantes. Nos vemos hasta el próximo video.